Muy buenas tardes con todos los presentes, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde soleada de sábado que se convirtió de repente en una tarde soleada. Es un gusto estar aquí, antes que nada. Agradezco a la Universidad de los Hemisferios la oportunidad de participar en este importante Congreso de Derecho y Humanidades y compartir con ustedes algunas de las reflexiones en torno a la investigación que llevamos adelante con mi amigo y colega, don Cesario Jarabo, con quien estamos investigando el tema de la piratería y su relación con el Tribunal de la Santa Inquisición en Lima. Perdón. El Tribunal de la Santa Inquisición en Lima se estableció 77 años después del descubrimiento del Nuevo Mundo. En 1568, junto con el tribunal en México. Tardó algunos años en establecerse el tribunal. Tuvo una duración de 244 años y durante todo este periodo de 244 años hubo 32 víctimas mortales, podría decirse 32 personas que fueron ejecutadas luego de autos condenatorios por parte del tribunal. De estas, 23 fueron procesadas por judaizantes y 6 por protestantes. De estos 6 en particular, nos interesa conocer por cuánto se trataba lo más probable de piratas o personas relacionadas con las actividades de piratería. La actividad inquisitorial en América se nutrió, pues, en gran medida con los piratas que llegaron a estas costas, muchos de ellos con el auspicio de las coronas, especialmente británica, francesa y de los estados generales de los Países Bajos. Entre los más importantes ajusticiados o juzgados por el tribunal, que fueron parte de expediciones auspiciadas por la corona inglesa, estuvo John Butler y el primo del propio Francis Drake, del célebre Sir Francis Drake, John Drake. De todos cuantos fueron procesados por el Santo Oficio de Lima, hay 58 individuos que podríamos relacionar de alguna manera con la piratería. Pero de estos 58 individuos, 6 fueron ajusticiados. En términos utilizados por el tribunal, fueron relajados, lo que representa el 18% del total de los 32 ajusticiados por el Tribunal del Santo Oficio en sus 244 años de existencia en Lima. Dentro de este periodo, de los 32 relajados por el tribunal en los 244 años de funcionamiento, 11, que es el 30%, se centraron en un solo auto, que era no el primero, sino el 14º de todos de los autos de fe que se celebraron en esa ciudad durante los años que estuvo en funcionamiento el tribunal. Otros 12 relajados fueron por judaizantes y prácticamente la totalidad, el 94%, tenían una relación directa con enemigos del Estado. Este auto de fe importantísimo es el de 1639. De los 32 sentenciados a relajación, la mitad fueron quemados vivos y otros tantos condenados a morir por garrote. De los condenados a muerte, 23, el 71.88% lo fue por judaizantes, 15 portugueses, 7 españoles, de los cuales 4 eran hijos de portugueses y un criollo también hijo de portugueses. 6, que representa el 18.75% por luteranos, 3 ingleses, 2 flamencos y un francés. 2, el 6.25%
por difundir públicamente proposiciones heréticas. Uno de ellos fue el limeño Juan Bautista Castillo. 58 piratas pasaron por el tribunal y 6 fueron ejecutados mediante el fuego de la hoguera, lo cual representa el 10% de todos los piratas encausados. Lo que quiere decir que el 90% tuvieron una suerte superior, mucho mejor que aquellos que en su momento fueron ajusticiados no por herejes, sino por los crímenes de piratería. El distrito de Lima, en su momento, abarcaba los obispados de Panamá, Quito, Cusco, Charcas, Río de la Plata, Tucumán, Concepción y Santiago de Chile, es decir, a grosso modo, todo el virreinato del Perú. Tenía un trabajo inmenso, tuvo mayor actividad con 4 inquisidores entre 1625 y 1651. Permanentemente había 3 inquisidores entre 1625 y 1631 y 4 entre 1675 y 1688. Durante 53 largos años, el tribunal no contó más que con un inquisidor, siendo también la exigencia legal que fuesen 2. Hay una relación interesante entre el oficio de la piratería y el luteranismo, por llamar de alguna manera a los grupos cristianos que se habían separado de la Iglesia Católica durante la Reforma Protestante. Había un sentimiento anticatólico fervoroso, especialmente entre los corsarios ingleses y holandeses o de otras naciones pertenecientes a los Países Bajos. Se sabe, se conoce, se tiene noticia de que en los barcos eran adoctrinados, recibían servicios religiosos, llevaban ministros de sus cultos que los aleccionaban en contra de la Iglesia Católica y en contra, por supuesto, del Imperio Español, que era en ese entonces el gran heraldo de la fe. Entonces encontramos que hay una relación estrecha entre el oficio de piratería y el luteranismo o los grupos cristianos no católicos protestantes. Es muy notable esto porque muchos de estos herejes eran juzgados como tales, a pesar de los crímenes de piratería que habían cometido. Más importante era, o se escogía en ciertos casos, juzgarlos por la Inquisición. Parece que la Inquisición se reservaba en algunos casos a los más importantes, a los capitanes o a los maestres de los barcos, a los jefes de las expediciones que eran capturados por la Armada del Mar del Sur en Lima y llevados a Lima a ser juzgados por la Inquisición, y eran ellos quienes comparecían ante el tribunal, mientras que otros piratas en otras circunstancias no eran juzgados por la Inquisición, sino por la justicia criminal común. Hay otro grupo muy importante de ajusticiados y de procesados por el Santo Oficio, que son los judaizantes. Los judaizantes son aquellas personas que, habiéndose convertido a la fe católica, en secreto seguían practicando los ritos judíos y eran descubiertos y llevados ante la Inquisición. Para entender el significado o la institución inquisitorial, es importante situarse en la época de la Reconquista de España. En 1492, cuando los reyes católicos toman Granada y se unifica la península, salvo por el reino de Portugal, estamos asistiendo a la construcción de un Estado-nación, probablemente uno de los primeros estados del mundo moderno. Dentro de la concepción de los reyes católicos era necesario que hubiera una religión oficial del Estado. Eso en la actualidad puede ponerse en duda, puede ser tema de debate, pero en ese entonces se consideraba esencial que hubiera una religión del Estado. La religión debía ser parte de los elementos que forman la nación española naciente.
Y dentro de ese proyecto de construcción del Estado-Nación estaba tener una religión oficial. Es en ese contexto que la reina Isabel funda el Santo Oficio en España, y de ese Santo Oficio surgirán el de México, el de Lima y el de Cartagena, esos tribunales. La idea es, pues, la pureza de la fe dentro de todo el reino de España, extendida, pues, a todas sus posesiones ultramarinas. Los judíos conversos de España, muchos de ellos que siguieron practicando su religión en secreto, llegaron a América y tenían importantes conexiones, especialmente se sabe de los grupos de comerciantes criptojudíos de Lima, importantísimas conexiones con sus parientes, sus amigos, sus correligionarios que no se convirtieron y que estaban algunos en Portugal, otros llegaron hasta Inglaterra, pero especialmente el grupo más importante estaba en Ámsterdam. Entonces, hay una conexión histórica entre estos judíos, criptojudíos en Lima, en el siglo XVII, y los grupos que existían en los Países Bajos. Cuando durante la guerra de los 80 años llegan las expediciones corsarias flamencas y holandesas al Pacífico, que son 5, hay evidencias de que los judíos de Lima, nuestros criptojudíos de Lima, estaban de alguna manera ayudando a estos expedicionarios que buscaban no otra cosa sino asentar el pie de los Países Bajos en América, cortar el comercio, cortar los suministros de plata que eran esenciales para el mantenimiento del Imperio Español. Esto es lo que se llamó la Gran Conspiración de 1639. En este año es donde se produjo este 14º auto de fe importantísimo en la historia, porque en este auto de fe la mayoría de los procesados y la mayoría de los condenados fueron judaizantes. Antes de seguir con la historia, ¿qué es el auto de fe? El auto de fe es el acto probablemente civil y religioso más esplendoroso de la historia del virreinato. Es una ceremonia pública donde se afirma la fe religiosa, el catolicismo, y en la cual los condenados, cuando los procesos se hacían públicos, los condenados marchaban en una gran fiesta pública, una gran procesión pública, en la cual se les conducía de acuerdo a su condición. Había los que habían sido relajados, habían sido condenados, dependiendo de la condena, quienes habían sido condenados a llevar el San Benito, que era una especie de toga, quienes eran llevados hacia la hoguera, y los reconciliados eran los que habían abjurado de su herejía y habían aceptado el catolicismo. Se dice que, por ejemplo, los absueltos, los reconciliados, iban montados en un caballo blanco, llevaban en la mano derecha una hermosa palma, que era el símbolo de la inocencia y la victoria, y eran recibidos con grandes aplausos entre los espectadores, mientras que los condenados eran llevados a un lugar que en Lima se hallaba al otro lado del río Rímac, detrás del actual Palacio de Pizarro, a un lugar más bien apartado en donde se levantaba la hoguera. Es importante saber también que el reo tenía la oportunidad de salvarse en último momento. Si es que abjuraba de su herejía, entonces se salvaba de las llamas eternas, y esa condena era cambiada por otra, por los mismos inquisidores. Podía salvar su vida si es que hacía una declaración pública de arrepentimiento. Los 6 piratas ajusticiados lo fueron porque nunca abjuraron de su fe protestante. En el 17 de diciembre de 1595, en un proceso que se inició en 1594, hubo 3 relajados judaizantes. Y en ese mismo, coincidentemente, o quizás no es una coincidencia
simple, sino que obedece a algo más. Hubo 3 miembros de la expedición de hubo varios, 11 miembros de la expedición de Richard Hawkins que fueron ajusticiados en este auto de fe. En el de 1587, en el de 1587 hubo un grupo de piratas ingleses que habían sido capturados en el Golfo de Guayaquil, otro fue capturado en Pisco. Estos piratas eran parte de la expedición Corsario. En realidad, piratas les llamamos como un término genérico a todos. Algunos son piratas, otros son corsarios. La mayoría son corsarios en realidad, porque tienen patente de corso, una autoridad de sus reyes para hacer la guerra en contra del enemigo. En este auto de 1587 estuvieron entre los juzgados John Drake, Richard Farrell, Henry Oxley, Walter y Edward Tiller. Estos últimos fueron ajusticiados como luteranos en 1592 y quemados en la hoguera, los capturados en el Golfo de Guayaquil cuando habían asaltado la isla Puná, los astilleros de la isla Puná, y un grupo de guayaquileños los emboscó. Asimismo, en este proceso de 1587 estuvo el conocido y famoso John Drake, primo de Sir Francis Drake. Durante un periodo posterior, hacia la década entre la década de 1650 y prácticamente 1700, hubo un pacto entre las monarquías para que los piratas no fueran juzgados por la Inquisición. Y curiosamente no sorprendentemente les fue peor. Es en ese periodo donde fueron ajusticiados por la justicia común Carlos Enrique Clerc, el famoso charlatán de Lima, que fue un miembro de la expedición de Sir John Narborough, que se escapó en Valdivia, y Edward Bolmen, que era uno de los miembros de la expedición de piratas, de socipiratas, del capitán Bartolomé Sharp. En 1600 hubo relajados judaizantes, miembros de la expedición de Simón de Cordes, que en 1599 llegó hasta Valparaíso. En 1624, Jacob Lermit Clerc, comandante de la Armada de Nassau, enviada por el príncipe Mauricio de Nassau, el príncipe de Orange, que era el estatúder holandés, bloqueó Lima por 5 meses esta armada, y allí también hubo varios apresados y varios desertores, entre los cuales hubo judaizantes también, judíos, miembros de la expedición que desertaron. Algunos fueron relajados y un Adrián Rodríguez fue reconciliado. Él ya había sido miembro parte del auto de 1599. Esto sucedió en 1525. En el auto de fe de 1639, que como les comentaba es el más importante porque fueron relajados 11 judaizantes, relajados, quemados en la hoguera, hay un testimonio interesantísimo de una de las acusadas, que es doña Isabel Antonia, que fue reconciliada finalmente y era hija del capitán Antonio Morón, y ella comunicó durante el proceso, y probablemente bajo tormento, que había un agujero que había comenzado a hacerse en el almacén de pólvora de Guadalupe por orden de sus deudos para permitir el ingreso a la ciudad de los holandeses. Voy rápido para poder concluir. En definitiva, se sabe que un judío llamado Simón Cáceres, judío portugués, le planteó a Oliver Cromwell la conquista de Chile, que no se llevó a efecto. Pero en el mismo año en que se supone que se conquistaría Chile, hacia 1655, los ingleses tomaron Jamaica. En definitiva, podemos decir, para ir concluyendo, que el Tribunal de Lima sustanció 1.474 procesos y el número total de relajados fue 32. Entre 1569 y 1820, hombres fueron 1.294, que es el 87.79%, mujeres 180, que es el 12.21%. Asimismo, entre los delitos que se juzgaron por el Tribunal de la Inquisición en Lima entre el siglo XVI y el XVIII,
62 fueron protestantes, 215 judaizantes y entre ellos están los 58 piratas o relacionados con temas que tienen que ver con piratería, penitenciados por el Tribunal de Lima entre 1570 y 1602 por luteranismo 41, lo cual representa el 7.23%, entre 1603 y 1635, 4, lo cual es un porcentaje del 1.79%, y por judaísmo, entre 1570 y 1602, 31, que es el 5.46%, entre 1603 y 1635, 53, que es el 23.76%. En el siglo XVIII se juzgaron a 36 hombres por protestantes y 17 por judaizantes en Lima, y si vemos los casos por etnia, españoles y criollos en Lima fueron 371 los juzgados y extranjeros 86. La voluntad de la Inquisición no era la de quemar a nadie, ni la de ajusticiar a nadie, ni la de ejecutar a nadie, sino que la Inquisición perseguía el arrepentimiento, y cuando se conseguía el arrepentimiento, el relajado, así esté a punto de ser ejecutado en la hoguera, era absuelto o la pena se le conmutaba y se le cambiaba por otra. La Inquisición, siempre una institución polémica en la historia, debe ser estudiada lejos de los ojos y de las leyendas que tanto daño han hecho a la historia, como la leyenda negra. Es una institución propia de su época que debe ser entendida así, y es muy interesante ver que dentro de la jurisdicción española imperial del siglo XVI hasta el siglo XVIII, mientras estuvo el tribunal, tantos piratas, cuyos delitos eran muchísimo, quizás ahora en la actualidad serían muchísimo más graves, los delitos de piratería, eran juzgados más bien por herejes, y el tribunal de la Inquisición era mucho más benévolo que los tribunales de la justicia común, y las cárceles eran mejores, y por eso se sabe que muchísimos piratas que sabían que iban a ser juzgados por la justicia común proferían herejías, insultos a la religión y a la fe para que se les cambiara de tribunal, porque sabían que la comida, las condiciones, el proceso era mucho más serio, mucho mejor llevado por los magistrados de la Santa Inquisición. Les agradezco mucho la atención y no sé en qué momento vamos a pasar a preguntas. Gracias.